Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a un día más, espero, un día más, a los que están trabajando, a los que están atesorando para la vida eterna, un día menos, para los que no quisieron creer. Un día menos, porque nuestro Señor Jesucristo viene, Dios viene a pedirnos cuenta de los talentos que nos dio, y a los que no lo hayan puesto a trabajar, no van a ir a la vida eterna. Así que bienvenidos a una enseñanza más, a los que tienen hambre y sed de justicia. Yo he orado a Dios cada día con todo temor reverente, no como un, un servicio monótono día con día, sino que antes de predicar la bendita palabra, me pongo a cuentas con Dios, le pido a Dios que me permita ser un instrumento de hablar únicamente la verdad, sabiendo que a nosotros y que el juicio empieza primeramente por la casa de Dios y se nos va a pedir cuentas de cada palabra, de cada acción, hayamos sido piedra de tropiezo, hayamos sido para edificar, hayamos sido mentirosos o hayamos compartido la verdad. Con ese temor me pongo a los pies de Cristo, habiéndole pedido por todos los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan, por los que estén predestinados para que escuchen esta bendita palabra. He pedido, bendito hermano, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, conozca o no conozca, y que Dios tenga misericordia con los siervos que pone santos y que predican la palabra a los que llegan a escuchar la bendita palabra. Así que tanto en México como en Estados Unidos, como en España, como en Ecuador, como en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, he pedido, y en todo el mundo. Bendito hermano y bendita hermana, siempre le recordaré, sobre todo en estos últimos tiempos, para que si usted todavía no tiene un crecimiento espiritual y quiere compartir este bendito camino, estando ya usted adentro, y tiene ese fruto que hay en nuestro corazón por la presencia de Dios, de la gente que está bajo maldición, y quisiera usted compartir lo que vino a traer Dios por medio de Jesucristo, pues ya está en esta plataforma las buenas nuevas de salvación, y usted la encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Así usted encuentra mi consiervo Yan Eduardo Garibay Ramírez, que es el que Dios utilizó para subir el mensaje de vida eterna, 4 horas. Yo le recomiendo, bendito hermano y bendita hermana, que sea 1 hora y que esté con su familiar o con su amigo. Y cualquier duda que tengan hambre sobre el camino, como también en cualquier enseñanza, ahí están los contactos para que personalmente podamos atenderles, ya sea por vía telefónica o personalmente a los que viven aquí en México. Así que continuemos con la enseñanza número 190. Estamos empezando el Salmos 112. Llevamos 2 versículos. Vamos a ir con el versículo 3. Dice en el versículo 3: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo profecías de como una sombra de lo que iba a venir, profecías de lo que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Primeramente, como una sombra de lo que iba a venir, la casa del Antiguo Testamento, que era el templo, claro que estaba lleno de riquezas, como una sombra, porque todo lo que había dentro de la casa era oro, plata, utensilios, y era una cantidad bastante fuerte. Pero Dios, en este nuevo pacto espiritual, no nos habla de riquezas físicas, temporales, que son las que van a desaparecer,
sino de las verdaderas. Ahora, ¿en dónde están sus bienes y sus riquezas? ¿En dónde están? Y claro que Dios es el rico y Él todos los días, desde el tercer cielo, está mandando estas riquezas, estos bienes, en su casa, que es una congregación, es un cuerpo de Cristo, es el templo que vino a levantar nuestro Señor Jesucristo, no con manos, sino con su bendita vida, el templo que es la iglesia. Y recuerde, casa de Dios o templo, ¿a qué va? ¿A qué conlleva esto? ¿Por qué esa expresión de casa de Dios o templo? Mire, bendito hermano y bendita hermana, Dios es espíritu, lo enseña la bendita palabra, y nosotros somos de carne y de sangre. Ahora, la cuarta dimensión y la tercera dimensión en donde estamos nosotros, las cosas que no se ven, lo espiritual, el reino de Dios que es celestial, que no lo podemos ver porque estamos con fe, pues es espiritual. Entonces, Dios, desde el Antiguo Testamento, para poder hablar, para poder guiar a un pueblo, tuvo que vivir en una caja de acacia, que es conocido como el arca del testimonio, el arca de la alianza, donde entraban a consultar a Dios, a ofrecerle sacrificios, a abogar los sumos sacerdotes por el pueblo, y así estuvo como una sombra durante mucho tiempo. Ahora, casa de Dios, como dice también en el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice cuando Pablo llega a Atenas, perdón, no es en Gálatas, cuando Pablo llega a Atenas a predicar, está en el libro de los Hechos, y dice la palabra que nadie, ningún ser humano puede edificarle casa a Dios, que Dios no habita en casa de manos humanas, que qué casa hecha por manos humanas puede contener su gloria, su presencia, su poder, que para esto envió a su Hijo Jesucristo, para quitarlo primero y para prepararle casa a Dios. Casa, ahí está, casa de Dios. Y la casa, bendito hermano y bendita hermana, son todos aquellos que hemos sido llamados mediante el Evangelio y que por la misericordia de Dios y mediante la fe, a los que tuvimos la voluntad de creer y de entregarnos y de temer y disipularnos y estar en las manos de Dios y pagar el precio para el discipulado, y llegamos a alcanzar la estatura del varón perfecto mediante el alfarero, entonces somos la casa de Dios, entonces está la llenura del Espíritu Santo, entonces está la presencia de Dios para que Dios ruegue por medio de la iglesia, para que Dios se manifieste por medio de la iglesia. Y ahí está apóstol, maestro, profeta, evangelista, etcétera. Ahí está la casa de Dios. Ahora, Dios a su casa, a los representantes, a los que hemos sido escogidos por Dios, no por una escuela teológica, no por el hombre, sino puestos por Dios, nos ha llenado Dios y Cristo Jesús de riquezas. Nos ha llenado la canasta de peces, de pan, y nos ha llenado de riquezas para poder tener misericordia y para poder repartir a los que vienen con hambre y sed de justicia y dar por gracia lo que recibimos por gracia. Por eso, los bienes y de las riquezas que habla aquí no habla de cosas materiales, de cosas corruptibles, habla de cosas eternas. Una de ellas, por ejemplo, es el ministerio o el don o el talento que Dios nos da para repartir, para ponerlo en provecho común. Otra riqueza que usted encuentra en la casa de Dios es una vida dispuesta a lavar pies, dispuesta a servir. Una riqueza y un bien que usted encuentra es que a cualquier hora, cualquier día, cualquier año, usted tiene angustia, necesidad, hambre, usted quiere compartirle a alguien y en cualquier momento que usted vaya encuentra el servicio, encuentra el amor, encuentra en todo momento el poder de Dios por medio de esa congregación. Los bienes y riquezas nosotros tenemos delegado por Dios en su presencia
para poder sanar por medio de Cristo, para poder instruir, para poder convencer al mundo de pecado, para que salgan y darles por medio de Dios y de Cristo Jesús como mediadores, hoy nosotros libertad, sacarlos de la angustia, sacarlos de la opresión. Entonces, ahí está la bendita palabra. Bienes y riquezas hay en su casa, fíjese bien, y su justicia permanece para siempre. Es muy importante porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, lamentablemente, los que se disfrazan de cristianos y se jactan de ser cristianos, no predican la integridad, no predican hoy el ser a imagen de Dios, no predican una doctrina de perfección, una doctrina de imitar a Cristo Jesús, porque la justicia vino por la presencia de Dios. En el primer tratado, en el primer pacto, recordemos que Dios nos deja como ejemplo que la sangre de los machos cabríos, el primer pacto, desde que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, esta ley no pudo traer la perfección, no porque la ley haya fallado, porque la ley es perfecta, la ley es santa, pero esta ley en el Antiguo Testamento no pudo traerle perfección. Esta ley nos da el conocimiento de lo que es, de lo que no es de Dios y de lo que es de Dios. Y cuando tenemos el conocimiento, entonces hay una batalla a los que tememos para poder hacer la ley de Dios. Pero, sin la presencia de Dios dentro de nuestras tiendas de campaña, dentro de nuestros cuerpos, es imposible. Ahora, Cristo Jesús, Dios, nos trajo el regalo más grande, que es la resurrección y la presencia de Dios. Y digo más grande porque ¿con qué puede comparar usted a Dios? Dígame, yo no lo puedo comparar con nada. Entonces, mire, hermano y hermano, si la bendita palabra me dice que mediante el llamamiento y por mi misericordia, que no era yo acreedor, recibí en el bautizo a Dios dentro de mí, el Espíritu Santo, y lo tengo y se ha manifestado en mí, ¿por qué voy a estar codiciando cosas que no se comparan con Dios? Una persona o un cristiano verdadero que tiene a Dios adentro, créame que no desea ni codicia nada de lo que hay en el mundo y de la mesa de Satanás, porque la presencia de Dios nos trae alegría, nos trae regocijo, nos trae crecimiento, nos hace caminar en el mar, nos hace predicar, nos hace deleitarnos, como le dije, nos regresa para lo que fuimos cableados, para lo que fuimos nosotros diseñados. Entonces, todo aquel que alcanzó una estatura y tiene a Dios, todos los días practica su justicia, es para siempre. No es para practicarlo una semana y una semana no. Ahora, claro que hay muchos que han pecado, muchos que han sido tibios, pero no es culpa de Dios. Es por el pecado, por los deseos de la carne o por falta de fe. Porque a los que creen, este bendito regalo que nos delegó Dios por medio de Cristo Jesús en la cruz, que es su bendita presencia, la palabra justicia es ser justo, es ser íntegro, es tener los mandamientos y no transgredir un solo mandamiento. Esa es la palabra justicia. Ahora, todos los que tienen el poder no practican el pecado. Le pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un carro y gasolina. Bueno, el carro mientras tenga gasolina funciona. Claro, si está en óptimas condiciones de motor y de todo, ¿verdad? El carro mientras tenga gasolina, si usted quiere dar la vuelta al mundo, el carro mientras tenga gasolina le funciona. Ahora, el carro cuando no tiene gasolina se va a parar. De igual manera, la gasolina espiritual es Dios dentro de nosotros. Y la presencia de Dios está para cumplir sus mandamientos, para practicar sus mandamientos, que es amar a Dios y es amar al prójimo. Entonces, eso que nos delegó Dios, eso que nos trajo Cristo, no nos lo quita, no nos lo da un domingo sí, un domingo no, el lunes no, nos los dejó.
Dios con nosotros, Emmanuel, recuerde. Entonces, su justicia permanece para siempre en los que creen. Bendito hermano y bendita hermana. En los que ponen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice en el 4, y proféticamente está hablando de todas las riquezas que nos trajo en este bendito pacto. Resplandeció en las tinieblas, luz vino a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Ahora, la bendita palabra nos enseña que desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte fue la separación y dice la bendita palabra que el enemigo, el adversario, tuvo el imperio, tuvo el reinado sobre la creación de Dios. Y Satanás representa obscuridad, representa tinieblas. Las tinieblas, simbólicamente, representan algo que no nos deja ver, algo que no nos permite ver. Representa la noche. Entonces, de cierta manera, bendito hermano y bendita hermana, Satanás vino a engañar, vino a poner un velo, vino a cegarnos del camino verdadero, de la luz. Y ningún ser humano tuvo la capacidad en todos esos siglos del Antiguo Testamento de poderse dar cuenta del engaño, y aún todavía los que no tienen a Cristo, los que no tienen luz, aún los que están en el mundo, no hay poder humano que los pueda resucitar y les puedan quitar el velo para darse cuenta de esa vida vana, de esa vida, de esa obra que trajo Satanás para engañar. No se pueden dar cuenta. Entonces, cuando Dios, mediante un pueblo, preparó con profecías, con ejemplos terrenales, y preparó la llegada del Salvador, la llegada de Cristo, vino la luz al mundo, mientras el pueblo estaba sentado en tinieblas, todo el mundo. Ahora, la luz, Cristo Jesús cuando vino, dijo muy claramente, yo soy la luz que ha descendido. Yo les vengo a alumbrar. Yo soy luz, vengo a sacarlos de la oscuridad, vengo a sacarlos de las tinieblas. Y la palabra resplandecer y los ejemplos que Dios pone. Mira, hermano y hermana, en la noche, por ejemplo, en un bosque donde la luna y las estrellas no penetran su luz, y en la noche en un bosque tupido es un lugar totalmente oscuro que no se ve nada. Bueno, pues si usted lleva un fuego, una lámpara, es más poderosa la luz porque abre la oscuridad. Dispersa la oscuridad, la luz, y abre para que uno pueda ver lo que hay delante y no tropiece. Todo con simbolismos. Ahora, las tinieblas todavía es peor, porque muchas veces cuando hay tinieblas o hay una niebla muy densa, pues ni siquiera una linterna o ni siquiera una luz puede partir esas tinieblas. Pero la luz de Cristo Jesús, que es un resplandor bastante fuerte, las tinieblas no prevalecieron, que es el enemigo, es Satanás. Cristo Jesús venció en la cruz a la noche, al que nos trajo el velo, al que nos trajo el engaño, y nos vino a dar vida, nos vino a abrir los ojos y nos vino a alumbrar en esta noche que estamos, porque mientras no venga Cristo seguimos en la noche, pero nos vino a encender la luz, como dice en San Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Una ciudad asentada en un monte no se esconde, se ve. Una lámpara no se prende para ponerla debajo de un buró, debajo de la cama, sino para que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, claro, a los que están en tinieblas. Entonces, profecía cumplida, resplandeció en las tinieblas, pero fíjese bien, luz no a cualquiera, ponga atención, a los rectos, a los rectos. No a todo el que dice Señor, Señor. No todo aquel que
creyó en el Evangelio y se bautizó. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Sino la luz, el velo, el discernimiento, la comprensión, el ojo espiritual, que es el entendimiento, solamente al que teme, solamente al que practica los mandamientos, solamente al que no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha, sino está siguiendo a Cristo Jesús. Solamente, ¿eh? No lo digo yo. Ahora, legalismo, pues no me lo dicen a mí. Fanatismo, no me lo dicen a mí. Ah, yo siempre leo la bendita palabra, versículo tras versículo. Entonces, solamente a los rectos. Ahora, para los rectos, para los que tienen temor, Dios es clemente, misericordioso y justo. Clemente, tierno, dulce, amoroso. Porque Dios nos muestra, bendito hermano, y nos da a entender que nosotros somos el vaso frágil, que Él nos trata con delicadeza, con ternura, en todo el proceso, en todo momento. Cristo Jesús vino a lavar pies, Cristo Jesús vino a consolar, Dios nos consuela. Entonces, clemente y luego misericordioso. Hemos visto esta bendita enseñanza tan grande, porque mientras estemos aquí en este cuerpo humano, estamos alejados de la ciudadanía, estamos alejados del trono de Dios, mas no de sus riquezas. Para eso, el pobre de espíritu, para eso el que se humilla todos los días, para eso el que viene y le ruega y le pide lo que necesitamos día con día para estar firmes frente al enemigo, frente al engaño, frente a la mentira, frente a los que quieren nuestras vidas. Entonces, todos los días necesitamos las riquezas, todo el día, todo tiempo necesitamos su presencia, su maná, su diestra, a Cristo que nos cuide como para todos los días. Ahora, ahí está misericordioso, porque Él ve nuestra miseria cuando rogamos. Así con Pablo. Pablo, ya siendo un apóstol, ya teniendo un crecimiento espiritual, él era pobre de espíritu, porque todos los días Pablo pedía y decía, porque cuando yo soy pobre, entonces soy fuerte. Perdón, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y claro que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que no somos Dios, sabemos que somos débiles, sabemos que nuestro enemigo es más poderoso que yo, y que cualquier ser humano, solo sabemos perfectamente bien. Entonces, en todo momento yo debo de mostrar mi debilidad a Dios. ¿Cómo se la muestro? Pidiéndole protección, pidiéndole su presencia, pidiéndole palabra, pidiéndole firmeza. Entonces, Él es misericordioso, porque a todo el que se acerca ve nuestra miseria mientras estemos aquí y ve que venimos por maná y nos da, y nos da. Él es misericordioso y como yo le decía y le daba testimonio la vez pasada, a mí todo el tiempo que Dios me ha permitido este bendito camino, jamás me ha dejado de dar lo que le he pedido. Claro que no le he pedido casas, o sea, yo sé lo que Dios me puede dar, yo sé lo que es del diablo, yo sé lo que es de Dios. Sé las riquezas que me convienen y lo que me conviene y lo que Dios ha prometido, jamás ha dejado de dármelo. Él es misericordioso y también es justo. Justo. Ahora vamos a ver, claro, Dios no peca, pero la palabra justo también tiene esta enseñanza. Mire, yo le decía que en un tiempo Dios me permitió predicar la bendita palabra a gente que estaba presa. Ahora bien, en la cárcel había muchísima gente injustamente, que les cargaron delitos que no eran. Porque aquí en México, por ejemplo, cuando hay un caso muy sonado en la televisión o en los medios y se exige justicia, muchas veces para parar la oposición, el gobierno o las autoridades agarran a un inocente y lo inculpan de ese delito que no hizo para que no los molesten y para decir, oh, la justicia mexicana sí cumple y
pagan justos por pecadores. Entonces, Dios no es injusto. Él da el pago según cada uno lo merezca. El pecado paga un salario y es la muerte. La rectitud son bendiciones, son riquezas. Así que cristiano que tiene vida, cristiano que tiene las bendiciones, es porque Dios es justo. Cristiano que fue cristiano y que está en el mundo y que está maldecido, Dios es justo porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y Dios, cada uno recibe de Dios. Aquí no hay injusticia, aquí Dios no le paga ni bien ni mal a quien no se lo merezca. Eso es que Él es misericordioso y es justo. Dice en el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Ahora, el hombre de bien. Este fruto que vamos a ver no es del hombre, es de Dios. Pero para poder tener yo bondad, para poder tener buenas acciones, necesito ser santo. Necesito poner mi cuerpo en la cruz, que no toque la inmundicia, porque Dios es santo, santo, santo. Y este fruto, precisamente Dios me habló, precisamente Dios me compró, precisamente ese fue el pacto que Dios hizo conmigo para que su fruto fluyera como instrumento yo nada más. Alguna ocasión a nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba haciendo maravillas, se le acercaron y le dijeron, Maestro bueno. Y él dijo, a nadie llames bueno, ni siquiera a mí, solamente uno bueno hay, ese es Dios. Sí, ahora entiendo por qué lo dijo. Digo, Cristo Jesús fue bueno porque traía a su Padre. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, nosotros podemos meditar en la palabra en Gálatas del fruto del Espíritu y del fruto de la carne. Entonces, el que puede tener este fruto no se jacte, lo que vamos a ver, porque es un fruto de Dios. Entonces, el hombre de bien, el que no peca, tiene misericordia. Y sí, claro, le voy a decir por qué. Porque el hombre que no peca, Dios nos enriquece con su palabra, nos llena la canasta de peces, nos llena la canasta de pan, nos da poder para convencer, nos da la llenura del Espíritu Santo y ya no soy pobre, antes era pobre, ahora soy rico. Ahora, como rico, pues yo voy a ver y voy a tener misericordia de una persona que no tiene estas riquezas y me voy a acordar cuando yo estuve de ese lado. Me voy a acordar cuando yo fui pobre, cuando estuve o fui hijo del diablo, cuando no tenía este camino. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, la bendita palabra nos enseña que Jesús puede tener misericordia de nosotros cuando somos tentados y cuando rogamos y pedimos, porque Él estuvo en esta funda humana y fue tentado a semejanza de nosotros. Por eso Él puede tener misericordia, porque Él estuvo en el cuerpo, Él sabe lo que es esto. Entonces, vuelvo a poner otro ejemplo. La mayoría de la gente, cuando apresan a alguien y lo mandan a la cárcel, generalmente dicen que se pudra, maldito, que se muera. ¿Pero por qué lo dicen? Porque esa gente no tiene ni la remota idea de lo que es una cárcel. Sobre todo cuando son cárceles duras. No tienen idea del sufrimiento, del padecimiento, no tienen idea. Pero una persona que estuvo en la cárcel y pudo salir vivo, y pudo salir después de muchos años, ¿sabe qué? No juzga a la ligera. No dice que se pudra. Entonces, es lo mismo, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender lo que estamos viendo aquí. El hombre de bien tiene misericordia porque, vuelvo a repetir, yo estuve cautivo en Egipto, yo estuve bajo la opresión de Satanás, yo estuve en el mundo, yo estuve con cargas, como el ejemplo que le puse a los que van dando un seguimiento,
de que yo me estaba ahogando en una laguna tenebrosa, honda, ya acalambrado, las aguas heladas, ya no tenía fuerzas para nadar, estaba enredado y yo ya estaba por ahogarme cuando llegó una lancha, me sacó con un salvavidas, me sacó con sus manos, me llevó a la orilla enfermo, me revivieron, me sanaron y me dijo, ¿sabes qué? Hay mucha gente como tú, hay muchas lagunas, toma una lancha, toma salvavidas y eso es tener misericordia, dar por gracia. Pero ese fruto es de Dios. Y vuelvo a repetir, pues ¿cómo voy a ayudar a alguien si no tengo lancha y salvavidas? Las riquezas es que me haya sanado y que me haya dado una lancha y me haya dado salvavidas. Sí, esas son las riquezas. Pues como parábolas, como simbolismos, porque las riquezas es su poder, es el pan, es el poder que nos ha dado para ir a servir. Bueno, pero eso es clemente, digo, el hombre de bien tiene misericordia y fíjese, y presta. Ahora, aquí bendito hermano y bendita hermana, no vamos a utilizar la bendita palabra para torcer las escrituras y para enriquecernos ilícitamente. Porque yo bien como representante puedo decir, mira hermano y hermana, si usted quiere vida eterna y si usted dice, aquí dice que me preste y yo ahorita necesito 100,000 pesos, si usted tiene dinero y usted me tiene que prestar porque lo dice la palabra, si no, porque muchos utilizan la palabra con astucia de Satanás y la tuercen totalmente. Mire, las ovejas, la palabra, es más, todas las riquezas son de Dios, no son mías. Él es el Criador de los cielos y de la tierra. Él es el dueño de todo, tanto de mi vida como de lo que traigo puesto, como de la cámara que estoy utilizando. Él es de Dios. Y cuando uno sabe que es de Dios, todas las cosas las pone en provecho común. Pero Él me las presta. Mi hijo me lo prestó. A mi esposa me la prestó. Algún día me va a pedir cuentas de todo. Ahora, yo tengo riquezas delegadas por Dios y estas riquezas se le va a hacer saber a la ovejita que los talentos y el oro, la santidad, no es de nosotros, que son prestadas mientras estamos aquí en el planeta Tierra. Entonces, mi vida que Dios me dio es de Él y yo la presto y presto todo lo que Dios me ha dado, mis talentos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Siempre habla de cosas espirituales, no habla de dinero. Claro que también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que el que nos pida le demos. O sea, también nos habla de las cosas materiales que Dios nos añade y que cuando veamos a un hermano en necesidad los pongamos en común, porque también es un don el poder dar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí está diciendo que el hombre de bien y presta. Ahora, fíjense bien, el hombre de bien ya es el que alcanzó una estatura espiritual, ya es el que puede tener misericordia, ya es el que tiene una lancha, ya es el que tiene los salvavidas. Ahora, fíjense bien, gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna. Mira, hermano y hermana, qué hermosa palabra. A mí me impacta las profecías, porque por fe, cuando yo era un monstruo, cuando yo no era nada, cuando era una ramera, cuando era hijo del diablo, cuando estaba en la muerte, y Dios me dijo que me quería, como sacerdote, espéreme, me dio risa como la esposa de Abraham. Fue incrédulo en un principio, en ese aspecto. O sea, quiero decirle que yo, bendito hermano y bendita hermana, durante toda mi vida de católico, jamás pasó ni por mi mente el servir a Dios. O sea, no estaba en mis planes, ni en mi mente, ni en mi corazón. De repente fui llamado y me dijo,
tú estás predestinado para esto y para esto y para... Y yo creí. Ahora, cuando me dijo que la meta, como primeramente fui llamado, y que la meta, que pusiera la mirada en la meta. ¿Qué meta, Señor? Que llegues a tener la estatura del varón perfecto para que yo te dé un ministerio. Como dijo Dios por medio de Pablo, puestas, corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Puesta la mirada en el galardón. Galardón es un premio, es un regalo que no merecemos. Y el don, cualquiera que sea que Dios me dé, es para gobernar. Es una corona, es un trono aquí. No para que me aplaudan, no para que me traten como rey, no. Sino para ser sirviente y servir al pueblo de Dios. Pero cuando dice gobernar, no es para recibir aplausos, no. Es para que lo que nos prestó Dios, que es su bendita palabra y su bendita ley, sepamos aplicarla al pueblo de Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, están los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Dios, como una sombra de lo que iba a venir, Él estaba ya diciéndonos que Él venía por un pueblo que nos iba a convertir en reyes y sacerdotes. Ahora, en el tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento, los que fueron justos, porque hubo muchos reyes del pueblo de Dios impíos, pero los que fueron justos, como David, como Salomón y otros más, los que fueron justos, en todo momento con temor, gobernaban no con su razonamiento, sino gobernaban con la ley de Dios. Gobernaban. Ahora, esto es, gobierna. Y esto también viene en el Nuevo Testamento, en Timoteo. Fíjese lo que dice. Que el obispo apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, pastor, lo que sea, que el obispo sepa gobernar bien su casa, su esposa y sus hijos. Porque si no sabe gobernar a su esposa y a su casa, ¿cómo va a poder gobernar una congregación? Y es muy importante, pues usted conoce un representante que tenga esposa y que tenga hijos y que son un desastre, hermano y hermana, no puede gobernar a las ovejas. No tiene a Dios. Claro que toda la gloria es para Dios. Entonces, un representante debe de tener a su esposa y a sus hijos en sujeción. Que lo sepa gobernar. Y para poder gobernar y gobernar sus asuntos. ¿Qué asunto? Mis negocios. Lo que Dios me encargó. Eso es, gobernar sus asuntos. Dice, gobierna sus asuntos, fíjese bien, con juicio. Ahora, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, con juicio, no como los fariseos. Juicio y justicia. Voy a poner en la palabra justicia. Juicio es con la palabra, no con mis razonamientos. Voy a juzgar con lo que está en esta bendita boca, que es la bendita Biblia. Fuera de la Biblia, cualquier otro razonamiento es del diablo, es mentira. Voy a juzgar con juicio y justicia. Justicia es con ejemplo. Porque si yo le digo a un hermano o a una hermana, esto no es de Dios, es porque yo lo estoy haciendo. Si yo le digo a un hermano o a un hermano, usted haga esto, es porque yo lo estoy haciendo. Si yo enseño, por ejemplo, hermano y hermana, hay que diezmar, y les doy la enseñanza, es porque yo estoy diezmando. Es porque yo estoy ofrendando. Como siervo, en todo momento debo de juzgar con juicio y justicia. Aquí habla de juicio, pero en otras citas bíblicas habla también de justicia. Bueno, asuntos con juicio. Dice en el 6, y esto ya, recuerde que estamos viendo proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, este Nuevo Testamento. Dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Ahora,
todos los que están atendiendo, o todos los que están en el campo, todos los que están dando sus vidas para trabajar en la obra de Dios, y tenemos misericordia de la gente y prestamos y gobernamos con juicio, ¿por qué dice que no resbalará jamás? Y la palabra resbalar es muy importante, porque yo le digo, bendito hermano y hermana, camino es hacia arriba, es para acá, ¿sí? Y está resbaladizo. Entonces, si yo voy subiendo mediante el poder de Dios y estoy haciendo esto, voy a llegar acá. Pero si no, mire, de abajo está el mundo. Donde se cayó esto, está el mundo. Y entonces yo voy a resbalar. Ahí está el mundo, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿por qué no va a resbalar jamás el que tiene este fruto de misericordia, de prestar, de gobernar? Y le vuelvo a poner el ejemplo con razonamientos, para poder entender. El estar ocupado desde que me levanto hasta que me acuesto, y que por la misericordia de Dios tengo trabajo con ovejitas, no tengo tiempo para estar pensando en lo que hay en la otra mesa. No tengo tiempo y me deleito en esta mesa. Yo alguna ocasión le puse el ejemplo y se lo vuelvo a tocar para que volvamos a fortalecer esto. No caerá jamás, porque está hablando de una obra de gobernar, de misericordia, de prestar, etc. ¿Sí? Haga de cuenta que ya tengo la lancha y ya tengo los salvavidas y hay millones de gente ahogándose. Y mi trabajo fue que si yo daba gracias por mi vida, fuera a salvar vidas y que dejara todo otro negocio. Entonces, viene alguien y me empieza a ofrecer un negocio a cambio de dinero que me quita del pacto que yo recibí y la condición que yo recibí, y mucha gente está ahogando y lo acepto. Transcendí el pacto de Dios. Pero si yo le digo, no molestes, porque tengo mucho trabajo y tengo la mirada puesta en eso, no voy a caer jamás, porque mi mente, mi corazón, mi alma están en los negocios del Padre. Como le puse alguna ocasión también el ejemplo de la cueva con muchísimo dinero, y que se me invita a mí a decirme, eres de los privilegiados, solamente 10 fueron llamados, tienes 5 horas, porque esta cueva se va a cerrar para siempre. Tienes 5 horas para poder sacar todo lo que puedas. Y hay 1000 toneladas. Y se me dan 2 cubetas. No siendo cristiano, claro, son parábolas, son ejemplos. Y en esas 5 horas que se me dan, ¿usted cree que voy a descansar? ¿Usted cree que me voy a sentar? ¿Usted cree que voy a recibir una llamada si suena mi teléfono? ¿Usted cree que si viene mi novia o una muchacha a seducirme y a decirme, ahorita es tu oportunidad, vente, ¿usted cree que yo voy a ir? No. Porque sé que esas riquezas son mayores que cualquier cosa que me pueda desconectar de ellas. Y esto es por fe. De igual manera, ¿qué dijo Cristo? Atesoren donde no hay ladrón ni polilla. Atesoren, porque toda obra que hagan por mí yo no la voy a olvidar. Ahora, todos aquellos que creemos por fe y estamos desesperados, trabajando en la obra de Dios y pidiéndole a Dios que nos permita ovejitas para apacentarlas, pues quiero decirle que el que está ocupado en su campo no va a resbalar jamás. Porque llega Satanás y me ofrece y le digo, ni te voy a voltear a ver, tengo la mirada puesta arriba. No, pero mira, me dice, pero mira, voltea tantito. No puedo.
no me interesa. No voy a ser como la esposa de Lot, que volteó y se convirtió en sal. Entonces, la bendita palabra de Dios es muy profunda. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde que son consejos. Recuerde que la bendita palabra de Dios es palabra para que la hagamos. Entonces, no resbalará jamás. ¿Quién? El hombre que tiene misericordia, el hombre que está prestando, el hombre que está gobernando. Ahí está. Todos los días, todos los días. No resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y ahí está la vida eterna. Ahí está la vida eterna. Como le decían a Pablo también. Oye, no seas exagerado. Oye, bájate de la cruz. Oye, ¿qué te pasa? Él dijo, no molesten. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Yo llevo las marcas de mi Señor. Porque si no hay vida, si no hay resurrección, pues comamos y bebamos. Porque estoy en naufragios, en peligros de los de mi nación, en hambres, en desnudos. ¿Por qué todos los días estoy trabajando? Porque tengo puesta la mirada en el galardón. Y ahí está la fe, en este camino que Dios. Ahí está el creer. Porque el que cree que Cristo Jesús murió y resucitó, no peca. El que cree que Cristo Jesús murió y resucitó, entrega su vida a Dios para ir a la vida eterna. Y tiene temor. Entonces, en memoria eterna será el justo. Y en memoria es que recuerde, a Dios no se le va a olvidar jamás. Los que hayamos o los que nos hayamos ocupado en sus negocios mientras estemos en este cuerpo humano. No se le va a olvidar. Como dice la bendita palabra, el día del juicio, Dios va a pagar o va a dar el justo pago a cada uno, así lo dice la palabra, según sus obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Pero los rectos, los justos, los que gobernaron, los que prestaron, los que se dedicaron y no resbalaron jamás, van a la vida eterna. Y están en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Por eso en memoria eterna será el justo. Y recuerde, la palabra justo es no pecar. La palabra injusto es llevar una vida de doble ánimo. Estar diciendo soy cristiano y estar en el mundo. Dice en el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahora, no tendrá temor de malas noticias. La palabra verdadera de Dios, que es la Biblia, nos habla de maldición y de bendición. Maldición y bendición. Tanto aquí, mientras estemos en este cuerpo humano, como para lo venidero, que es el lago de fuego. Ahora, yo puedo ir a escuchar a un santo predicar sobre el juicio final, sobre las maldiciones, y yo no tengo temor de las malas noticias que están profetizadas para el pecador. Porque por fe, yo sé que el justo, el misericordioso, el que presta, el que gobierna, está totalmente protegido de las maldiciones y de la oposición de Satanás. Entonces, tenemos tranquila nuestra conciencia. Imagínense cuando aquellos fariseos, cuando Cristo Jesús les dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, y acusados por su conciencia, sabiendo que eran pecadores, soltaron las piedras. Ahora, también tener nuestra conciencia tranquila delante de Dios. No tememos. Yo quiero decirle, para poder fortalecer este versículo bíblico, ya se lo había comentado, para la gloria de Dios. Nosotros estamos viviendo una situación real de guerras, de terremotos, de pestes, de hambre, y viene peor la situación.
Y muchos no se dan cuenta de lo que hay en el mundo, el pánico de la gente que sabe que se está avecinando una tercera guerra mundial y que en sí ya estas guerras que están trayendo ya pobreza en muchos lugares. Y que si se da el evento que para allá va, la economía se va a venir para abajo, totalmente. Va a haber más hambres, más muertes. Vienen pestes, que son enfermedades. Vienen terremotos destructivos. Ahora, yo quiero decirle que a pesar de que estoy en una ciudad de terremotos y de que estoy en el mundo como todos ustedes, y en cualquier momento estamos nosotros a merced de una guerra y de la destrucción, quiero decirle que yo no temo, porque no peco, porque estoy gobernando, porque estoy prestando, porque tengo misericordia, y tanto en lo espiritual como en la vida cotidiana estamos protegidos. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, que cuando venga Cristo Jesús, antes de la gran tribulación, viene a arrebatar a su iglesia. Ahora, yo no temo de eso. Me pueden matar por el Evangelio, puedo padecer por el Evangelio, me pueden vituperar. Eso es una bienaventuranza. Eso es una bendición. Para no confundir. Muy bien. No tendrá temor de malas noticias, ya expliqué lo que es eso, porque malas noticias para el pecador, para los que no tienen una conciencia limpia. Dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahí está la contestación. Ahí está la contestación. Su corazón está firme. Recuerde. Cuando habla de corazón, o estoy bombeando mi vida al cuerpo de Cristo, que son las ovejas, y es un trabajo de tiempo completo, o estoy bombeando mi corazón al mundo y mi vida al mundo, que ahí no me mantiene firme. Porque la firmeza es darle mi vida y cumplir con el pacto de que fui comprado a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús para derramar mi vida. Y ahí estoy firme, como dice, no resbalará jamás. Ahora, su corazón está firme en la cruz, a los pies de Cristo, derramando nuestras vidas ahí. Confiado en Jehová, ahí está la confianza, ahí está por fe. Como dice en Primera de Juan, el que ha sido engendrado por Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Y vivimos confiados de las maldiciones, tanto proféticas como espirituales. Porque Dios es fiel, pero para ser acreedor a esta protección divina, recordemos que tenemos un pacto, recordemos que hay un convenio, y recordemos que el pacto y lo que a mí me pidió Dios, que es misericordia, que es gobernar, que es prestar, que es tener misericordia, que es ocuparme en sus negocios para ser acreedor a estas bendiciones y a su protección. Bueno, confiado en Jehová, dice en el 8, asegurado en su corazón, no temerá. Asegurado. La palabra asegurar. Bueno, sabemos que en todo el mundo hay seguros. Voy a hablar, por ejemplo, de un carro. Yo, si estoy asegurado en cobertura total, si atropello, si choco, si me dan, si haga lo que haga, yo voy confiado porque sé que si cualquier accidente mate a alguien o me peguen en el carro o deshaga otro carro, estoy asegurado de que tengo una protección tanto económica, que va a cubrir los gastos, como también en la ley, un licenciado. Entonces salgo tranquilo en mi carro, salgo confiado de igual manera.
El que no peque está asegurado en su corazón. Lo sabe perfectamente bien. Dios nos ha dado una conciencia. Está asegurado en su corazón. No temerá. Es lo mismo que le acabo de explicar arriba. No temerá de lo que está aconteciendo, de lo que está por venir, de lo que le ha pasado a los impíos que yo he visto. El pago que Dios les ha dado a los que alguna ocasión estuvieron en la azotea, que estuvieron con gozo y cómo están el día de hoy. No temerá. Dice, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ahora, no temeré hasta que vea a mis enemigos mi deseo. ¿Cuál es el deseo de un justo? Voy a poner de ejemplo Apocalipsis. En Apocalipsis hay una cita bíblica que cuando Dios les permite a los que murieron injustamente en manos de impíos en el planeta, los levanta Dios y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos harás justicia con los que derramaron sangre? Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que todo el tiempo que nosotros hemos estado dando nuestras vidas en la cruz, siempre hemos tenido mucha oposición. No, han buscado nuestras vidas, nos han rodeado, nos han arrancado hijos espirituales, nos han hecho llorar, nos han hecho perder, nos han hecho angustia, nos han matado a muchos. Ahora, nuestro deseo con la obra del diablo, con todos aquellos, porque es un fruto de Dios, no es mío, es el día del juicio, en donde dice que Cristo Jesús a los que fueron rectos los va a poner con Él, y a los que derramaron sangre, a los que estuvieron en oposición, les va a decir, ustedes nunca los amé, y a ellos sí yo los amé, y van a hacer que se postren y luego al lago de fuego. Pues, el deseo es el juicio. El deseo es que acabe Cristo Jesús con la impiedad, con la iniquidad. O sea, algún día vamos a ver ese bendito deseo. Por eso dice, asegurado está su corazón, no temerá, asegurado para la vida eterna, no temerá, hasta que venga Cristo. Ese es el hasta que vea a sus enemigos, su deseo. Dice en el 9, reparte. ¿Quién? El Hijo de Dios. Da a los pobres. Ahí está. La lancha. Los salvavidas. La canasta llena de pan y de peces. Las riquezas que Cristo Jesús me trajo no son para guardarlas, como aquel hombre que se le dieron 10 talentos, a otros 5 talentos y a otro 1 talento. Y el que se le dieron 10 talentos repartió, dio. El que se le dieron 5 talentos repartió, dio. Pero el que tuvo 1 no repartió, se lo guardó. Ahora, dar por gracia lo que recibí por gracia, ser luz, ser sal, ir. Amar, a repartir con lo que Dios me llenó. ¿Reparte a quién? ¿A quién reparte uno? ¿A quién puedo repartirle yo? A los pobres. ¿Quién es el pobre? El pobre es aquel que viene agobiado del mundo, aquel que viene herido, aquel que viene con sed, aquel que viene con hambre, aquel que necesita de Dios y todos los días viene y ha tomado su cruz y ha llorado y tiene necesidad de las riquezas del Creador, y que viene a una casa donde tenemos estas riquezas y las podemos compartir. Eso es prestar, eso es dar a los pobres. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar, para la gloria de Dios, aquí, desde que Dios me dio el privilegio de tener una estatura espiritual y me dio por gracia, no he dejado en 16 años, todos los días, y ahí está de testigo Dios, que me castigue. Solamente 2 ocasiones que estuve enfermo de COVID, o en alguna ocasión de los riñones,
por una semana o 2 semanas, solamente. Pero de ahí en fuera, no ha habido un solo día en esos 16 años que yo esté repartiendo lo que se me dio por gracia, incluyendo esta plataforma. Que creo que ya son 2 años que no se ha fallado un solo día de dar lo que recibí por gracia. Y de igual manera, a las ovejitas. Ahora, el pobre ya le dije quién es. Yo no le puedo dar al soberbio. No le puedo dar al que se jacta. Entonces, reparte y da a los pobres. Y dice, su justicia permanece para siempre porque es un fruto que nosotros tenemos. La justicia, el predicar con hechos. La justicia es por Dios, es por la presencia de Dios. Y permanece, yo puedo ir a una congregación donde hay un varón con este fruto y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el año lo veo caminando en el mar, lo veo en la cruz, lo veo sin pecar, lo veo sin practicar el pecado. Su justicia permanece para siempre. Ya lo vimos también en versículos pasados, que la presencia es para guardarme del mundo y practicar el amor todos los días. Y dice, su poder será exaltado en gloria. Y claro, el poder de Dios lo exaltamos caminando en el mar, lo exaltamos teniendo misericordia, lo exaltamos gobernando, lo exaltamos prestando, teniendo misericordia, lo exaltamos caminando en el mar, lo exaltamos. ¿Cómo lo exaltamos? Hermano, gracias. ¡No! Es Dios. A Él lo exaltamos. Es Dios el que da estas riquezas por medio de nosotros. Nosotros somos instrumentos nada más. Si yo puedo caminar en el mar, si puedo prestar, si puedo tener misericordia, es el fruto de Dios. Ese es su poder. Él es el que consuela, Él es el que levanta a los muertos. Se ha exaltado en gloria por los siglos de los siglos. Y dice en el 10, lo verá el impío y se irritará y crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este versículo 10 ya no me va a dar tiempo de profundizar. Bendito hermano y bendita hermana, ya nada más nos queda ese versículo para terminar Salmo 112. Mañana, si Dios me lo permite, vamos a profundizar y lo vamos a terminar. Este versículo 10. Para empezar con el Salmo 113. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Gracias y hasta mañana.